¿Qué tienen en común? Hereditary, Nosferatu de 1922 y Saw. A simple vista, nada, más allá de que pertenecen al género terror. Aunque según la crítica de la última década, solo una de ellas pertenece a una categoría superior dentro del género. Una categoría elevada. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque a un lado de esa frontera invisible te dicen esto es arte que da miedo, y al otro lado te dicen esto es solo terror. Como si fueran cosas distintas, como si el terror, para que importe, tuviera que dejar de ser terror. Entre comillas todo, claro. Hola horror lovers, ¿cómo estáis? Yo soy Marina Belvez, fan del cine de terror, y aquí hablamos de eso, de cine de terror. Y hoy vamos a hablar de una palabra, de una etiqueta, de un término que ha sido muy discutido en la última década dentro del cine de terror, en los círculos de los fans del género, etc. Y por supuesto me estoy refiriendo al terror elevado. He decidido dividir este vídeo en varios bloques, entre ellos pues definición del género, de dónde viene, algunos ejemplos, por qué mucha gente lo odia y por qué considero que es un tema mucho más viejo de lo que parece. Bien, vamos a lo básico. Si buscamos en Google terror elevado o elevated horror, no vamos a encontrar una definición exacta. ¿Por qué? Porque no existe. Vamos, la primera base es que el terror elevado no es un subgénero dentro del cine de terror con unas reglas fijas como bien puede ser el slasher, el folk horror, el horror cósmico, etc. Más concretamente se trata de una etiqueta que empezó a colocar la crítica sobre ciertas películas y nadie se puso de acuerdo en qué era exactamente, en definir exactamente qué es lo que tienen esas películas en común para ser consideradas terror elevado. Pero si juntamos todas las definiciones que van por ahí pululando y todos los conceptos, más o menos podemos establecer unos puntos en común. El terror elevado sería el terror que prioriza la atmósfera y la tensión psicológica sobre los jumpscares, los sustos, etc. También el que tiene un subtexto político o de crítica social claro y fácilmente legible. Véase el duelo, el trauma, maternidad, feminismo, lo que sea. También aquellas que apuestan por un ritmo más pausado, más contemplativo. Y la verdad es que muchas de ellas suelen venir con un envoltorio de prestigio, una dirección de fotografía muy cuidada, una banda sonora orquestal o experimental, actuaciones más serias, entre comillas. Y ya en estas definiciones que hemos ajustado aquí, ya podemos ver un problema bastante claro. Porque si te paras a pensarlo, lo que estás describiendo no es terror con mensaje. Es terror envuelto en una estética concreta o bajo el sello de productoras A24 que han explotado esta etiqueta hasta la saciedad y que, ojo, a mí me gustan mucho las películas de A24, y también un terror que viene asociado a directores más de cine independiente, de mirada más autoral, por decirlo de alguna forma, y que han pasado por circuito de festivales, pero no en plan festivales como Sitges, que también pueden pasar por ahí, sino más festivales tipo Cannes, el Festival de Venecia, esos que te miran por encima del hombro. Es decir, el problema no es que estas películas tengan subtexto. El problema, como vamos a ver en un rato, es la palabra que se escogió para describirlas. Elevado no es neutral. Elevado implica que hay un suelo y todas las demás están en ese suelo y solo unas pocas afortunadas o unas tantas están en un nivel superior. Quédate con esto porque volveremos a ello más tranquilamente en la parte de la polémica. Ahora vamos a ver de dónde viene exactamente esta etiqueta. Algo muy llamativo de esto es que no existe una persona concreta, una figura pública concreta, o por lo menos yo no lo he encontrado, lo digo con sinceridad, que fuera el primero en colocar esta etiqueta y a partir de ahí pues pasó lo que tenía que pasar. Seguramente sí, es lo más probable, pero no he encontrado quién. Si alguien lo sabe, por cierto, que lo comente. No he encontrado ninguna entrevista, ni un artículo fundacional, ni un crítico que levantó la mano y dijo a partir de ahora esto se llama así. Fue algo más difuso, casi un consenso espontáneo que se fue formando en la prensa angloamericana a mediados de la década de 2010. Pero si hubiera que poner un punto de origen en común, yo diría que fue La Bruja,
la que más lo popularizó, aunque previamente ya con Babadook ya se empezó a utilizar ese término. La Bruja, It Follows, Babadook, los títulos más pioneros dentro de lo que luego conoceríamos como Elevated Horror. Lo dicho, el punto de origen que casi todo el mundo señala es en el año 2015 con el estreno de La Bruja de Robert Eggers en el Festival de Sundance. Una película de época, en inglés isabelino, rodada con luz natural, sobre una familia puritana que se desmorona en el bosque. Crítica especializada encantada, público mucho más dividido. De hecho, decir que es lenta y aburrida fue de las reacciones más repetidas en redes en su estreno comercial. Nadie me ha preguntado, pero a mí me encanta La Bruja de Eggers. Para mí es su mejor película y mira que tiene unas cuantas después. Y aquí pasó algo interesante. Críticos que llevaban toda su carrera tratando el terror como un placer culpable, de repente tenían una película de terror de la que podían escribir páginas enteras sin sentir que estaban perdiendo el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que necesitaban un término que justificara ese cambio de actitud repentino con respecto al género terror. Y eso fue el elevado. 2 años después llegó Get Out de Jordan Peele y el término termina de explotar. Una película de terror que aborda el tema del racismo en Estados Unidos. Nominada a Mejor Película en los Oscars, algo que históricamente casi nunca le pasa al cine de género, aunque en los últimos años esto está cambiando un poco. Además se llevó el Oscar a Mejor Guión y ahí podemos decir más o menos que es cuando el término elevado deja de estar dentro del circuito de festivales y de usarse más en estos nichos y comienza a traspasar las barreras y se convierte en vocabulario de la prensa generalista. Es muy llamativo, ¿no?, que Get Out se considere también terror elevado teniendo en cuenta que tiene una parte de comedia, vamos, en el ADN de la película. Irradia comedia, es una película con la que yo me río, yo estoy tensa, me encanta esta peli, me encanta Jordan Peele, que además es una persona que viene del mundo de la comedia, aunque ahora haga mucho terror y tal, pero se le nota esa vena cómica también. Entonces, pues me llama la atención que una película con tanto humor también se considere terror elevado. Apunte que suelto. No es casualidad tampoco que esto coincida con el auge de A24 como distribuidora. La Bruja, Midsommar, Sign Out, Men, It Comes at Night, Talk to Me. A24 construyó buena parte de su identidad de marca alrededor de un terror con vocación autoral, con temas como el trauma, el abuso o la maternidad en el centro. El término elevado y el sello A24 crecieron prácticamente de la mano. Así que ya tenemos más o menos el origen definido. Festivales. Una película con denuncia social que puede incomodar y dar por aludido a cierto público. Una distribuidora con un ojo de marca excelente y una parte de la crítica que necesitaba valerse de una etiqueta para poder sentirse cómodos hablando bien de cine de terror. Pero bueno, vamos a ver ahora ejemplos de películas que entran dentro de este término. Si has estado viendo bastantes películas de terror en los últimos 10 años, pues posiblemente has visto la mayoría que vamos a nombrar aquí y las que me dejaré fuera, que no van a ser pocas, porque si no, no acabo esto nunca. Arrancamos con Hereditary, año 2018, dirigida por Ari Aster, una película que a título personal me encanta, me vuelve loca, me pego a puñetazos con cualquiera que me diga que es mala película, de verdad que es de mis favoritas de la última década, o sea que por estar aquí no quiere decir que no me gusten o tengan algo en contra de estas películas, pero bueno, Hereditary probablemente sea la película que más se cita como ejemplo perfecto del término. Duelo, herencia familiar, trauma generacional y una de las secuencias de apertura más comentadas de la década. Un año después, en el año 2019, Ari Aster, el mismo director, dirige Midsommar, la que podría considerarse la cara B de Hereditary, porque tiene muchos puntos en común. Terror diurno, ruptura de pareja, secta escandinava bañada en luz de verano. Aster vuelve a ser el nombre que más se repite en cualquier conversación sobre esto. Ya lo hemos mencionado antes, pero bueno, hacemos un 2x1. Get Out y Us, Nosotros, de Jordan Peele, del año 2017 y 2019 respectivamente. Como digo, ya hemos hablado de Get Out. Us añade doppelgangers, alegoría de clase social y una de las escenas de baile más inquietantes del terror reciente. Y ojo, al igual que la hacía Toni Collette en Hereditary o Florence Pugh en Midsommar, aquí Lupita Nyong'o nos ofrece una de las mejores actuaciones dentro del terror de la década. Bueno, dentro y fuera del terror, ¿por qué no decirlo?
La bruja, El faro y, bueno, la reciente Nosferatu de Robert Eggers. Año 2015, año 2019 y año 2024, respectivamente. Este director tiene un rigor histórico casi obsesivo. Le encantan los temas de aislamiento, religión, masculinidad que se pudre por dentro, etc. The Babadook, año 2014, Jennifer Kent. Maternidad, duelo y depresión postparto convertidas en un monstruo de cuento infantil. Una película cuyo final queda abierto, queda libre de interpretación y es una película que a mí me encanta, me encanta. Creo que le puse 4 en el Letterboxd, pero habría que subirla a 5 estrellas sólidas porque es que Babadook es fascinante. It Follows, de David Robert Mitchell, 2014. Una metáfora de la transmisión sexual convertida en una de las criaturas más angustiosas del terror moderno. Una película cuyo contexto histórico es muy difícil de colocar, una película cuya época es ambigua, con una estética también súper marcada y con una metáfora muy potente, como hemos dicho. Saint Maud, de Rose Glass, año 2019. Fe religiosa, fanatismo, soledad, enfermería paliativa. Puede que sea una de las películas más infravaloradas de esta lista, pero lo cierto es que es una película cuyo final todavía tengo en la cabeza, me da un mal rollo tremendo. La recomendé en el vídeo que hice de terror religioso desde la perspectiva del fanatismo y, ojo, es dura. Si nos fijamos, estos ejemplos tienen un punto en común muy concreto. El primero es la crítica social, el tema político de fondo, ya sea tema racial, maternidad, el duelo, la fe. Vamos, temas, entre comillas, serios, fácilmente identificables. Y prácticamente casi todas ellas, por no decir todas, vienen acompañadas de una dirección de fotografía muy cuidada y precisa, así como un ritmo narrativo muy pausado. Y como hemos dicho antes, esto es, en la práctica, el checklist necesario sí o sí para que las películas se puedan considerar terror elevado. Pero aquí viene el problema, amigos. Porque si empiezas a preguntar a los propios directores de estas películas, la mayoría te va a decir que ellos no hacen terror elevado. Vamos al meollo del asunto. ¿Por qué utilizar terror elevado parece que estés halagando la película en cuestión? Porque evidentemente le estás colocando una etiqueta que la coloca por encima del resto del cine de terror, pero, sin embargo, algunos directores se niegan a decir o a categorizar así sus películas, ¿no? ¿Por qué? Empecemos por Jordan Peele. En una entrevista con The Verge fue clarísimo. No quiere que la gente piense que está intentando hacer cine elevado. Y tiene sentido, porque es una manera de decir que si una película suya funciona desde la parte del terror, sin necesidad de hacer otros baremos, que esos son añadidos, que le suman o le restan, depende de lo bien que lo pongas, pero básicamente es una forma de querer decir que él pues lo que quiere hacer es terror normal. No me gusta decir tampoco terror puro, porque ¿qué narices es eso, no? Que quizás si no hubiera tenido que recurrir a estos temas, no hubiera llegado lejos por sí sola la película. Y eso también es restarle mérito a él como creador de atmósferas, guionista y todo lo demás. John Carpenter no estaba en las películas mencionadas porque yo creo que ningún loco se atrevería a decir que John Carpenter hace terror elevado, aunque bueno, entraremos mejor ahora, pero leyenda viva del género. Cuando le preguntaron directamente por el término, contestó que no tenía ni idea de qué significaba. Dijo que existe el terror metafórico, sí, pero que todas las películas tienen temática de algún tipo, no mensajes especiales reservados para unas pocas elegidas. Y no son los únicos directores dentro del género que se han posicionado en contra de esta etiqueta. Nombres como Scott Derrickson, James Wan, Tom Holland o Zach Cregger también han expresado en distintos momentos su incomodidad o rechazo a esta etiqueta, como digo. Ahora, eso sí, Ari Aster, por ejemplo, promocionó Hereditary como un drama familiar. Se negó a utilizar el término terror. ¿Esto es porque Ari Aster desprecia el terror? No lo creo, pero yo creo que sí que fue un poquito listo, un poquito pillo el chico y sabe que el terror, por sí solo, sin etiquetas de añadidos ni nada, es un género bastante infravalorado por la crítica. Me imagino que iban por ahí los tiros. Aunque se ganó la repulsión de mucha gente por estas palabras, en parte lo entiendo. No es mi caso, Ari Aster, te adoro. Pero bueno, volvamos. ¿Cuál es el argumento en general en contra? Porque es que hay mucha gente, fans del género, que desprecian esta etiqueta y yo estoy
hay ahí, aunque bueno, luego daré mi opinión personal al respecto, que será muy breve porque todo el meollo está aquí. Lo que he comentado antes, cuando dices que unas películas de terror están elevadas, automáticamente lo que estás viniendo a decir es que el resto de películas están por debajo, que no son tan buenas, que no merecen tanto la pena, incluso que esas películas no están hablando de algo serio de fondo, porque lo cierto es, como ahora vamos a ver en breves, sí, hay muchas películas desde antes de que se creara esta etiqueta que ya tocaban temas de fondo y que si se hubieran estrenado a día de hoy se considerarían terror elevado. Pero como no es el caso, no se consideran. Pero vaya, que sería como categorizar un tipo de cine de terror indirectamente como terror de segunda. Sería como decir que La Matanza de Texas u otras películas de terror o slashers de los 80 que vinieron después, etcétera, no tuvieran nada más que decir que el susto fácil y la carnaza. Y como digo, eso para cualquier persona que sepa un poquito de cine de terror sabe que es, vamos, falso. El terror lleva décadas hablando de racismo, criticando el capitalismo, denunciando situaciones precarias, hablando de guerras, de patriarcado, no sé, solo que con menos disertación por parte de la crítica especializada o prensa generalista también, y con menos foco, bueno, pues como se plantea hoy día en las cosas. Pero bueno, como aquí estamos poniendo cosas sobre la mesa, ¿vale? No vamos a ser del todo destructivas con la etiqueta de terror elevado, vamos a ver la parte que defiende esta etiqueta. Y es que quien defiende el término desde otro ángulo, y el argumento no es completamente erróneo, vaya. Si una etiqueta de marketing consigue que gente que jamás habría tocado una película de terror se anime a ver Hereditary o Get Out, y desde ahí empieza a explorar el resto del género, ¿es algo tan malo? El problema quizá es que esa puerta de entrada no es tan inocente o no tan inocua. Vamos, que tiene un precio a pagar. Y es que para que funcione como puerta de entrada ya estás comprando la idea de que hay un terror mejor que otro, porque sí. Y al final esto repercute en qué películas pasan por qué circuitos de festivales, qué productoras se fijan en qué películas, claro, qué se produce más, qué se produce menos, cuánto presupuesto damos a un cine de terror y cuánto damos a otro cine de terror, porque, ojo amigos, a lo mejor no quiere decir que la película slasher de tal o la película que tiene más gore o a lo mejor otro tipo de enfoque sea menos seria, sea menos esté peor hecha o tenga peores recursos, a lo mejor tiene también que ver con el presupuesto de estas películas. Hay un caso de estudio bastante claro de esta tensión. It Comes at Night del año 2017, que antes por ahí he mencionado rápidamente. Crítica encantada. Dato de audiencia mucho más bajo y dividido. Y esto es un problema muy común dentro de la etiqueta y el movimiento terror elevado, y es que a veces el marketing te promociona una película vendiéndote, pues yo qué sé, una película de monstruos, tal, y luego lo que te encuentras es un drama psicológico de ritmo lento como el solo, que nos viene a hablar de situaciones de paranoia y de confiar en el otro. En una situación como la pandemia. Y esa brecha es una conversación real sobre qué espera la gente cuando paga una entrada para ver terror y qué le están dando en realidad. Así que tenemos dos bandos diferenciados, los que dicen que es una etiqueta elitista que viene a hacer daño al final al género de terror, a la larga, por las cosas que hemos comentado, y la etiqueta que defiende que, pues, oye, que es una puerta de entrada como cualquier otra o que pues simplemente le gustan este tipo de terror más que otros, etcétera. Antes de entrar en esta etiqueta vamos a hacer una retrospectiva. Antes de entrar en esta etiqueta vamos a hacer una retrospectiva. ¿Lo he dicho bien? Bueno, da igual. Sobre el género de terror y películas que podrían considerarse terror elevado si se estrenaran hoy día. Esto creo que para mí es la parte más importante del vídeo, porque eso de que el terror elevado nació a partir del año 2014, 2015, etcétera, es, vamos, una patraña. Arrancamos con Nosferatu de Murnau, 1922, cine mudo, expresionismo alemán, una de las películas fundacionales del terror como arte. Nadie en ese año hablaba de terror elevado, vamos, ni se les pasaba por la cabeza. Pero estamos ante una de las obras más influyentes del expresionismo cinematográfico. Luego, La semilla del diablo, Rosemary's Baby, de Roman Polanski, el gran polémico Roman Polanski, del año 1968.
basada en la novela de Ira Levin. Aquí encontramos pues un retrato sobre lo que se siente, la paranoia que puedes llegar a sentir estando embarazada. Paranoia, control sobre el cuerpo de la mujer, manipulación, violencia doméstica disfrazada de cuidado, ojo, porque también vemos pues un reflejo de cómo se entendía la sociedad antes, el consentimiento, etc. Aunque igual esto ya es una observación desde la mirada del presente, la mirada de ahora y no de esa época. Si esta película se estrenara hoy, vamos, la llamarían terror elevado, sin dudarlo. También basada en una novela de Ira Levin tenemos Las mujeres perfectas, de Stepford Wives, del año 1975. Una crítica de carácter feminista que lo que hace es poner en el foco la autonomía del cuerpo femenino y el miedo que esto puede despertar a unos hombres que se niegan a aceptar que las mujeres también tienen derecho a trabajar y no a ser eternas amas de casa. Fin de la sumisión doméstica. Terror social y feminista, hecho en los 70. La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, 1968. Ojo, porque esto parece una tontería. Protagonista negro como héroe en pleno contexto racial de la América de los 60. Romero ha hablado largo y tendido sobre cómo el clima político de la época caló en la película. Esto es lo que hoy llamaríamos, o lo que es, contexto sociopolítico, contexto y subtexto. El exorcista, de William Friedkin, año 1973. Una película de exorcismos y posesiones. Sí, pero también una película sobre la fe, la ciencia, el miedo de unos padres a perder a sus hijos en plena explosión de la contracultura juvenil de finales de los 60 y principios de los 70. Candyman, de Bernard Rose, 1992. Conflictos raciales, trauma histórico, gentrificación de barrios negros en Chicago. Todo esto nos habla esta película del 92 con el pretexto de una leyenda urbana de un ente, Candyman, que aparece cuando dice su nombre 3 veces al espejo, con una recuela, por cierto, del año 2021 que retoma exactamente estos mismos temas. La posesión, de Andrzej Zulawski, 1981. Bueno, esta película es lo más elevado del mundo, o sea, esta vamos, en todo, es que cumple todos los puntos a rajatabla. Una ruptura matrimonial convertida en horror corporal y existencial. Isabella Gianni gana la Palma Mejor Actriz en Cannes por una película de terror. Una película que aborda el trauma, la pérdida de fe, el desdoblamiento de identidad y de fondo tenemos como tema político el Berlín dividido. No mires ahora, Don't Look Now, dirigida por Nicholas Roeg, del año 1973. El duelo por la muerte de un hijo, una premonición, Venecia como escenario laberíntico y amenazante. Una película que habla de la incapacidad de soltar el dolor y de cómo el duelo puede destruirte mucho antes de que Ari Aster empezar a hacer su cine. Estos han sido algunos de los ejemplos. ¿Veis un patrón y tal? O sea, es que yo creo que son películas que de verdad, si se hubieran estrenado ahora, se considerarían terror elevado. Claramente son referentes de muchas de esas películas. O sea, ¿quién va a negar que El Exorcista influyó directamente a Hereditary? O incluso No mires ahora también, creo que en parte ese duelo que trata Hereditary, etc., lo vemos ahí. Estas películas no necesitaron ningún término especial para ser tomadas en serio en su momento. O en algunos casos sí, sí lo necesitaron. Y tardaron décadas en conseguir ese respeto crítico que el terror actual consigue casi de inmediato. El terror actual que sigue una tendencia concreta, efectivamente. Lo cual para mí, también te digo, dice mucho más de cómo consumimos el terror y de la crítica que del terror en sí. Y es que el terror siempre ha hablado de temas serios, porque el terror siempre ha hablado de temas que preocupan a la sociedad, como el resto de géneros cinematográficos, pero este explora los miedos y pues evidentemente vas a tocar temas serios que te implican como sociedad, como individuo, porque les temes, porque les tienes miedo. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de mi opinión sobre el terror elevado, mi opinión honesta y sincera. Primero y principal, lo único que yo puedo tener en contra de esto es la etiqueta en sí. Como hemos explicado antes, el tema de elevado, de colocar películas por encima de otras. Yo no creo que hayan películas de terror mejores que otras, salvo si nos ceñimos a unos parámetros concretos, que es la calidad de lo que te están contando, valorando todo, valorando el presupuesto, valorando
en la intención que tiene, si lo consigue, si no, más allá de que te den miedo o no te den miedo. Y por supuesto esto es siempre muy subjetivo. A mí hay películas que no me gustan ya no a la crítica, sino al público en general les encanta y viceversa, no pasa nada. No tiene nada que ver con que estén unas más elevadas que otras. Sí que me gustaría, debo decirlo, sí que me gustaría, que se pudiera redefinir la etiqueta de otra manera, escoger otras palabras, escoger otro término, vaya, porque sí que creo que hay un determinado tipo de películas que se engloban en las características que hemos comentado. Y a mí sí que me viene bien a veces, simplemente como espectadora, para saber si me apetece ver una película de terror, pero que también es un dramón de época o no de época, pero con una atmósfera bastante lenta, etc. Las demás características me dan igual que sean más de autor, me dan igual la calidad de la fotografía, etc. Pero, pues, el saber que me voy a comer un dramón lento, pues sí que lo agradezco para saber si en ese momento yo tengo el cuerpo para ver algo así o no. Y yo creo que mucha gente está de acuerdo en eso, ¿sabes? Y yo a veces utilizo la etiqueta de terror elevado, aunque la deteste, entre gente de mi círculo más cercano para distinguir en plan, de hecho mi hermano a veces en plan, esta película es, he visto tal, terror elevado. Y él lo dice no porque piense que esa película sea elevada al resto, sino en plan, te vas a encontrar esto, esto y esto. Ya te la miras cuando a ti te apetezca. Y eso, oye, eso sí que lo agradezco, vaya. Y aparte de eso, me cabría también el tema de la crítica, y ya no la crítica, sino, hay gente que habla de cine en redes sociales y tal, lo usa mucho. Y quieras que no, al final están siendo despectivos cuentas que no se dedican a hablar de terror, que no digo que tengas que dedicarte siempre a hablar de terror para poder hablar de terror, pero anda que no se nota que veis el terror desde lo alto, que lo veis con desprecio, que solo recomendáis películas que se consideran así, que las produce A24, etcétera, y que todo lo demás no merece la pena porque no usáis unos baremos justos con el género, con un género que ha sido serie B, que ha sido vapuleado, que nace desde la pasión, desde el arte del efecto práctico, desde lo visceral, Y ojo, por cierto, hay algo más que me toca especialmente la moral, por lo menos a mí. Y viniendo de donde vengo como espectadora, es un debate puramente anglocentrista, bueno, más que anglocentrista, estadounidense-centrista, no sé cómo decirlo, yanquicentrista. Cuando se habla de terror elevado, casi nunca se menciona el J-horror de los 90 o los 2000, como por ejemplo Ringu, Ju-on, Pulse, que llevaban el trauma colectivo, la tecnología, el miedo a la novedad, ¿no? El duelo no resuelto al centro de la narración. Tampoco se menciona, por ejemplo, a Guillermo del Toro, ojo, que lleva años, pero años, haciendo terror político y emocional, sin que nadie sienta la necesidad de elevarlo por encima de sus raíces de género. Supongo que porque Guillermo del Toro tiene un componente de fantasía muy claro, muy obvio y que no se esconde en metáforas. El terror elevado, tal y como se discute en la prensa angloamericana, es, en realidad, una conversación muy local que se ha vendido como algo universal. Pero vaya, como he dicho antes, me gustaría que se resignificara el título y el término para hablar de estas películas. No sé, prefiero utilizar un terror atmosférico, terror de autor, terror social. Yo creo que encajan bien con esta etiqueta y no estamos despreciando el resto del género de terror. Ojo, eso sí, lo que sí defiendo sin reservas son las películas, como he dicho antes, yo por Hereditary yo me doy de hostias con quien haga falta. Amo esta película, me parece una obra maestra y yo creo que el tiempo la colocará en su lugar y yo creo que la está colocando. Saint Maud también me encanta, Midsommar, o sea, es que yo creo que todas las películas que he mencionado me gustan, pero yo las defiendo como terror, sin necesidad de adjetivos, ni flores, ni historias raras. Así que nada, gente, esta es mi opinión sobre la etiqueta mal llamada para mí terror elevado. Espero ver si eres nuevo escuchando esto, porque puede pasar que hayas escuchado el término pero no sepas exactamente qué es. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya también ayudado a formarte una opinión que no tiene por qué, por supuesto, coincidir con la mía, ¿vale? Yo todo lo que puedo tener en contra es a la etiqueta y, como digo, no a las películas, ni mucho menos. Antes de cerrar el vídeo, avisaros, por supuesto, que en la descripción, como siempre, voy a poner todas las películas que menciono, por si en algún momento mi pronunciación es una caca, que eso puede pasar, o os habéis perdido lo que sea.
las voy a listar todas en la descripción, así como también voy a adjuntar distintos enlaces a distintos artículos, tanto de opinión como no de opinión, sobre el terror elevado que me han servido a mí como bibliografía para recabar alguna información al respecto, ¿de acuerdo? Venga. Muchas gracias, gente. Debo decirlo, por los nuevos que estéis llegando al canal. Estoy contenta con el buen acogimiento. No sé hablar. Mira, bastante bien hablado el resto del vídeo. También es que tenía un guión que me he estado preparando y he podido seguirlo y tal, pero jolín, estoy ya que se me está olvidando hablar. Pero vaya, que estoy contenta con la acogida que ha tenido el vídeo de terror liminal, con que vaya llegando cada vez más gente nueva al canal. Muchísimas gracias. Por cierto que, ojo, si has visto este vídeo por primera vez, has llegado aquí, te invito a que te suscribas. Como digo, yo soy Marina Belvez y aquí hablamos eso sobre todo de cine de terror, aunque a veces hablamos de otras cosas, porque no nos cerramos puertas, porque si nos apetece hablar de alguna porque si nos apetece hablar de alguna película en concreto, lo vamos a hacer. Así que nada, dale like, que no cuesta nada, que no se te rompe el dedo, te lo prometo, si le das el botoncito de like, a mí me ayudarás un montón. Comenta, comparte todas esas cosas que ya sabes. Os aviso que a lo mejor dentro de poco empezáis a notar que baja la calidad del vídeo, y es que yo me suelo grabar con mi móvil. Creo que para ser un móvil tiene buena calidad, pero es que en verano se sobrecalienta mucho, creo que tiene algún tipo de defecto de la placa base y claro, no me quiero quedar sin móvil, amigos, así que igual me grabo con la cámara de vídeo que tengo, que la calidad es inferior, pero bueno, para salir del paso y ojalá poco a poco ir creciendo en este canal y por supuesto de esta manera ir mejorando también los recursos que tengo, los materiales que tengo para traeros a vosotros también el mejor contenido posible. Bueno, que no me enrollo más, que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.